Qué gusto saludarles de nueva cuenta en Semana 21.2. En esta ocasión, en nuestro programa, abordaremos un tema que nos compete a todos como sociedad para seguir avanzando en el camino de poder erradicar todas las formas de violencia que se registran contra las mujeres. También estaremos abordando este tema sobre la mesa con dos de las diputadas que integran el Congreso de la Ciudad de México para conocer su perspectiva, pero además el trabajo legislativo que se realiza para garantizarle a todas las mujeres de la Ciudad de México una vida libre de violencia. Gabriel Sosa Plata, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Feli Carnaya? Me da mucho gusto saludarte como cada semana y efectivamente es un tema que nos compete a todas y todos. Hay que involucrarnos. Congreso TV ahora le prepara esta producción y le da suficientes elementos para que estemos bien informados, Feli Carnaya, y podamos trabajar en esta cultura de prevención. Todas, todos podemos hacer muchísimo para erradicar la violencia, por ejemplo, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la calle. En fin, vivimos desafortunadamente en un país en el que todavía tenemos muchísima violencia y hay que trabajar en ello. Hay mucho por hacer al respecto, así que será importante que ustedes nos acompañen. Recuerde que también estamos a través de las redes sociales y ahí puede externarnos su opinión al respecto. Quédese con nosotros, aquí comienza Semana 21.2. Como hemos señalado, las manifestaciones de violencia hacia las mujeres tienen diferentes características. Pueden ocurrir en el hogar, en los centros de trabajo, en la calle, con mucha gente o incluso en espacios cerrados. Por eso es que salimos a las calles para conocer cómo es que las mujeres capitalinas perciben este tema, cómo perciben, pero sobre todo y desafortunadamente, cómo viven la violencia. Antonio Vázquez recorrió la ciudad para conocer cuál es su opinión. Amigas y amigos de Semana 21.2, en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia en contra de la Mujer, el Día Naranja, un día en el que además mexicanas vuelven a tomar las calles, se manifiestan, otras son activas en redes sociales, otras hasta les da igual. Es por ello que salí a las calles de la capital del país a preguntarle a la gente qué piensan de este día, qué opinan acerca de la violencia en contra de las mujeres. Acompáñenme. ¿Cuál crees que es la causa por la que ahorita haya tanta violencia en contra de las mujeres? Pues creo que es como cultural, que es una cultura de años, y que se refleja hoy en día como en todos estos cambios que ha habido como en la sociedad. Yo creo que esta violencia ha existido por muchos años y yo creo que este es un momento en el que más bien se está evidenciando. Definitivamente la educación en casa. Si no protegiéramos las mujeres tanto a los hombres y criáramos unos buenos hombres, no habría tanta violencia entre las mujeres. Creo que es porque las mujeres quieren de cierto modo actuar o tener los mismos derechos que los hombres. Entonces, como México es un país muy machista, siento que es como que a toda acción hay una reacción. Entonces, la única manera aquí en que el hombre puede reaccionar es de esa manera, con violencia. Bueno, porque la educación viene desde casa. Hay muchas familias, y incluyendo a veces las mujeres, que hacen hijos misóginos y pues la sociedad está medio mal y yo pienso que por ahí va en un inicio. Que reflexionemos sobre lo que toleramos, lo que no toleramos, y también para que los hombres reflexionen sobre sus conductas, ¿no? Eso que también para dar a conocer de que la mujer ahorita y siempre ha tenido muchísimo valor, y pues con el tiempo esperemos que ese valor se vaya dando más y más y más, y concientizar, ¿verdad?, a toda la sociedad de que tanto el hombre como la mujer somos un todo, es un integral. Pues es importante para tratar de que toda la gente pues sepa que es algo ya de lo común malamente, entonces para tratar de evitarlo. Pues esto es lo que nos cuentan las mujeres que transitan en la ciudad. Ustedes que nos ven, ¿qué piensan al respecto?
Compartan su opinión con nosotros a través de Twitter y las redes sociales que aparecen en pantalla. Por ahora regresamos a Semana 21.2. Gracias a Antonio Vázquez por haber salido a las calles y recopilar la opinión de ustedes, que para nosotros es muy importante conocer qué es lo que piensan y si alguna de las mujeres aquí en la Ciudad de México está viviendo esta situación de violencia, ya sea en el trabajo o en su hogar o en algún otro espacio, sepa que existen lugares a los que puede acudir y denunciar lo que está viviendo, justo para conocer la opinión. Y más allá de lo que ocurre desde el Congreso de la Ciudad de México, pudimos conversar con la diputada Ana Villagrán Villasana. Ella pertenece al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Antes de escuchar sus palabras, les invitamos a conocer un poquito de su trayectoria a través de la siguiente semblanza. Gracias, después de haber escuchado ya parte de la trayectoria de la diputada Ana Villagrán, quien nos acompaña en esta ocasión para poner sobre la mesa un tema muy importante, en el que no solo nos compete a las mujeres actuar, sino a la sociedad en general. Y justo en el marco de esta fecha del 25 de noviembre, en el que conmemoramos el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y todos los tipos que existen, nos da mucho gusto poder saludar a la diputada Ana Villagrán Villasana, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad. Gracias, Ana, por estar con nosotros para poner este tema sobre la mesa. ¿Qué es lo que se ha hecho en la Ciudad de México sobre esta situación para atender los casos de violencia desde el legislativo, por ejemplo, que es uno de tus campos principales? ¿Cómo vamos en este tema? De entrada, pues agradecerles a ustedes, a todo el equipo de Congreso TV por la importancia y porque pase lo que pase, yo sé que el tema de la agenda de género es algo muy presente que tiene el equipo de comunicación de Congreso TV, entonces muchísimas gracias. Pues miren, la verdad es que cuando hacemos como el recuento de todo lo que hemos hecho, de lo que se ha presentado, pero sobre todo de lo que se ha aprobado, creo que seguimos quedando a deber. Me parece que pocas de las acciones que ejecutemos desde el Congreso o que estemos señalando en otras instancias son insuficientes. Es decir, lo que puedo decirte, como políticas mexicanas y mexicanos estamos en deuda con las mujeres, en este caso capitalinas, ¿no? El tema de que hoy la capital se coloque más allá de las cifras oficiales entre una de las entidades más violentas hacia las mujeres es algo que nos tiene que preocupar. Hay alcaldías en esta ciudad que también pues se destacan a nivel nacional por ser alcaldías como por ejemplo Xochimilco, donde las violaciones contra las mujeres no dejan de pasar. Entonces creo que definitivamente el que celebremos todos los 25 de cada mes, pues este recordatorio de que las mujeres están sufriendo todos los días nos tiene que hacer parar en seco y decir realmente qué estamos haciendo. Desde el Congreso yo observo que muchas compañeras y compañeros también presentan iniciativas, pero el trabajo en comisiones sigue estando parado. Es decir, me parece que ya hemos ido avanzando, creo que estamos teniendo un mejor cierre en términos de la dictaminación de las comisiones, pero creo que todavía falta, o sea, se me viene a la cabeza pues la iniciativa de mi compañera Maxta para que las mujeres podamos traer esta clase como de gas pimienta para poder defendernos y que no procedan contra nosotras, ¿no? Eso a mí, porque a ver, también lo voy a ser franca y espero que quien vea este programa no proceda en mi contra, pero a ver, yo traigo un gas pimienta y no siempre lo uso porque está grande y me estorba, pero cuando yo me subo a un Uber o cuando camino sola o cuando salgo de un metro, es como la única herramienta que sientes, porque si ves a los policías, y también lo digo con mucho respeto, te dan miedo. Si tú ves la calle sola, pues dices, yo de aquí a dónde corro. Y luego si traes tacones, es una cosa que es ahí donde les digo, esto no tiene que ser solo un rollo político, sino como exhortar a que cada autoridad de esta ciudad se comprometa con esta causa, porque no es una tarea que le competa o le corresponda solo a la jefa de gobierno, y esto siempre lo digo, y claro que sí, porque es la jefa de gobierno y es una mandataria que además pretende ser presidenta, pero lo digo, no solo, y tampoco es solo tarea de la Secretaría de las Mujeres, la secretaria Ingrid Gómez, yo he hablado con ella varias veces por varios casos y se me hace una mujer muy competente, pero también me dice, Ana, es que luego los diputados me están exhortando a que yo haga cosas que ya hago, ¿no?
Entonces, o sea, también falta mucho esta comunicación entre los distintos niveles de gobierno. Y luego también exhortar a las y los alcaldes, porque no se trata solo de tener gabinetes paritarios, que sí, lo tienen que hacer porque ya es una obligación en la Constitución, que también ha habido otras iniciativas de otras compañeras, por ejemplo, ahorita de Morena lo pienso, donde dicen que haya una consecuencia si tú como alcalde o alcaldesa no tienes gabinete paritario, porque hoy no la hay. Hoy también es un acto de buena voluntad, y te voy a decir una cosa, la representatividad de las mujeres no es un acto de buena voluntad o de conciencia política porque se les ocurre en ese momento, ¿no? Es un acto de que las mujeres ganen los espacios que nos merecemos por ser la mitad de la sociedad. Punto. Nada más. Entonces, ¿qué están haciendo los alcaldes y alcaldesas además de estarnos presumiendo o señalando que no tienen un gabinete paritario, ¿no? El tema de los senderos seguros es algo de donde no sacamos el discurso oficial, y claro que bueno, claro que vale. Yo soy vecina de la colonia Doctores en la alcaldía Cuauhtémoc y yo he visto cómo cambia la realidad. Claro que cambia, claro que te sientes mejor cuando caminas por una calle iluminada, pero también ¿qué es lo que ocurre si de cualquier manera te manosean en la esquina de tu casa, haya foco o no haya foco? No, o sea, necesitamos, y aquí sí lo digo con una visión muy panista, necesitamos más policías, más y mejores policías. Necesitamos fortalecer mucho a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en este ámbito para que existan brigadas de mujeres policías permanentes, sobre todo en las colonias que están señaladas con más alta peligrosidad. Aquí y el tema es que, te digo, esto trasciende banderas o colores partidistas, porque en Tlalpan hay, en Xochimilco hay, en Coajimalpa hay, en GAM hay. Todos y todas los que estamos involucrados ya en este discurso pues social, sabemos cuáles son las colonias más peligrosas para las mujeres, ¿no? Entonces, eso como desde el ámbito de lo público, y que ha habido muchas iniciativas de todos los grupos parlamentarios como para intentar frenar este tema, ¿no? Diputada, justo nos comentaba sobre las iniciativas que se han presentado en el Congreso de la Ciudad de México y que no basta también el trabajo que hace el gobierno pues de la misma Ciudad de México, ¿no? El gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Hace unos días ella dio a conocer una cifra de alrededor de una disminución de un 28%, ¿no? De ataques pues violentos hacia las mujeres, pero algo que se ha recalcado a partir de este hecho, pero también que ha tenido un desarrollo importante en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, es de que muchas iniciativas, pero que el sistema de justicia es el que definitivamente tiene una deuda importante con las mujeres en México. Sí. Mire, ahí yo creo que sí tenemos que apostar definitivamente a tener una fiscalía más fuerte. Y no hablo en términos, es decir, como de poder o de autoridad o de control, sino como con una visión más amplia. A mí me parece que la agresión que vivimos pues sí, solo las mujeres, perdón, las mujeres capitalinas en la Ciudad de México, ¿no? Sí, también eso. Hoy sigue sin permear, por ejemplo, en los MPs. Claro. O sea, me parece que las cifras de, miren, es bien fácil hablar como, es que mi gobierno, porque pues algo tienes que reportar positivo en esa materia, pero yo no creo en las cifras, o sea, yo no creo en las cifras oficiales, porque lo que te reportan las mujeres en las calles, en tus recorridos, lo que tú misma te enteras, lo que escuchas y lo que ves en redes sociales es bien diferente. O sea, yo creo que la enfermedad más grave que tiene este país es la violencia contra las mujeres, y lo digo de manera muy responsable, aunque sí siendo un poco histriónica, por así decirlo. Esto se equipara más grande que el COVID, es decir, y es algo que debemos tener. O sea, México está enfermo de feminicidio, México está enfermo de violencia contra las mujeres, y es algo que no hemos asumido. ¿Por qué? Porque ningún gobernante va a querer aceptar que esto está pasando, ¿no? Yo creo que sí se debería plantear una reforma de Estado en términos de cómo operan los MPs y cómo opera la Fiscalía, porque no basta que tengamos fiscalías especializadas que trabajan con una o dos personas y que al final tus carpetas se te van almacenando. O sea, ¿de qué sirve que tú venzas todo el miedo que te provoca el ir a denunciar a un agresor sexual, un agresor de violencia, un agresor de pensión alimenticia, lo que sea, si tu carpeta puede no pasar con un juez hasta dentro de 6, 7, 8, 9 meses, ¿no? Y después de eso pon tú que los parámetros o los diagnósticos que ahora establece la Fiscalía a favor de las mujeres, porque eso sí lo voy a señalar. Ernestina sí ha cambiado la visión, y lo sé porque yo denuncié a mi exnovio por esto y yo lo viví, y yo nunca me presentaba como diputada, yo era una civil, y entonces yo lo vi, o sea, yo vi cómo actuaban las autoridades, pero eso no es suficiente porque los MPs están rebasados, y te digo, y no tienen suficiente personal. Tú llegas al área psicológica del búnker y tienen los sillones rotos, o sea, el área psicológica donde atienden a los niños y niñas que sufren violencia en sus hogares, están en un entorno de más violencia, porque es violencia visual. Es decir, entonces, mientras no le apostemos a que el sistema de justicia opere bien, tenga personal suficiente,
y tenga, a mí me parece, sí, otra instancia dedicada exclusivamente a las mujeres, yo creo que vamos a seguir con los, pues con este tema de las carpetas retrasadas o que realmente las mujeres no tienen justicia. Yo creo que de nada sirve que sigamos exhortando a denunciar, que es algo que no tenemos que parar, pero pues mientras los agresores no reciban la pena que merecen, porque lo que yo les digo, a mí me enferma y me ensucia el corazón como pensar, ¿qué se merece un violador? ¿No? ¿Qué se merece un violador? O sea, solamente aquellas personas que hemos llegado a pasar por una situación parecida entendemos cómo te denigra. La violación es algo que te destruye absolutamente. Entonces, ¿qué se merece un violador de niños? Porque cadena perpetua a mí se me hace poco. Todo lo demás viola derechos humanos, pero mientras no tengamos esa clase de conciencia y dejemos de asustarnos de establecer como, no sé, más profundidad en esto, creo que no vamos a avanzar. Y era lo que yo te decía hace ratito. Quería yo retomar la idea, por ejemplo, hace 2 semanas tuve una junta con el Colegio de Notarios junto con mi compañero Diego Garrido del PAN, y aquí señalábamos cómo es un tema cultural o un tema de educación, que era ahí donde te decía que tenía que entrar el tema federal. O sea, necesitamos una materia a nivel federal para que nuestros niños y nuestras niñas crezcan con esta noción de qué es violencia, de que lo que es violento no es bueno, de que lo que es violento no es útil, aunque tú creas que te fortalece o no lo sé. Entonces, estaría muy bueno que la Secretaría de Educación, de lugar de estar pues haciendo estos planes donde quieren que los niños no tengan grados y no saquen 10 y bueno, lo que sea con este gobierno de la Cuarta Transformación, que bueno, no es el tema. Creo que tendrían que estar concentrados en tener una materia contra la violencia, ¿no? Que los niños sepan que meterle la mano a la falda a la compañera o vérsela porque te pones un espejo en el zapato es incorrecto. Que no es una simple travesura o una cuestión de convivencia escolar, sino es el reflejo en muchas ocasiones de lo que está ocurriendo en sus propios hogares, Ana. Sí, y también, por ejemplo, tener ya un sistema como de atención psicológica en las escuelas, que esto lo propuso, por ejemplo, Alessandra Rojo de la Vega en la anterior legislatura como diputada local, porque saben que los psicólogos, los asesores, son los que más identifican cuando un niño está recibiendo agresiones en su hogar, ¿no? Para un psicólogo es bien fácil detectar cuando a un niño lo están violando o una niña. Entonces, si crecemos como con esa carencia y con esa violencia desde chiquititos, pues ¿qué podemos esperar ya cuando llegamos a más adultos y nos enfrentamos pues a toda la violencia dentro de los hogares? Pero sigo sin terminar la idea del tema de los notarios. El tema es que cuando tuve esta reunión nos dijeron, es que muchas veces las mujeres no cuidan su patrimonio o no sacan el tema de su herencia o los papeles para poner en orden hasta que el marido no les da permiso, ¿no? Y entonces de repente llegamos a estas jornadas notariales donde la mujer, es que mi esposo nunca quiso que yo pusiera, y pon tú que es el departamento heredado por la madre, de la abuela, ¿no? De la esposa. Entonces, este tipo de machismo que seguimos viviendo llega hasta ese tipo de grados. Que muchas mujeres mexicanas o capitalinas no se sienten dueñas de su propio patrimonio y entonces también es una desvalorización. Entonces, por eso les digo que seguimos en deuda. Faltan muchas cosas por hacer. Tenemos ley Ingrid, Gabriel, tenemos ley Olimpia, tenemos registro público de agresores sexuales, está también muy cerca la ley general. Pero entonces, ¿dónde está fallando la autoridad que no atiende y que no le da justicia a esas mujeres? Exacto. Pues yo te digo, yo creo que de entrada es a darle valor a las mujeres, o sea, que una mujer que ha sido víctima de este tipo de violencia se sienta suficientemente respaldada para avanzar, porque, es decir, me parece que tenemos que fortalecer mucho a las mujeres en el nivel de lo psicológico, porque te digo, cuando eres víctima de algo, tu primera reacción por cómo nos educan es quedarte callada y fingir que nada pasó, y después cuando el agresor te está haciendo sentir miedo es aún peor. Entonces creo que necesitamos instancias de seguridad, que es algo en lo que sí tengo que reconocer, están trabajando muchos alcaldes, como el tema Liga Limón con el tema de la casa segura, Benito Juárez lo tiene desde hace como 3 administraciones con el tema de la Universidad de la Mujer, y ahora los refugios para mujeres que están, la propia Fiscalía, ya también Ingrid, la secretaria Ingrid me lo señalaba, que también tienen unas 8 o 9 casas seguras a nivel Ciudad de México. Las lunas. Pero también les digo, el acceso también es muy limitado, y aquí, como yo soy una diputada animalista, también lo voy a decir, muchas veces las mujeres no quieren salirse de su casa donde son agredidas por no dejar al perro, o porque los albergues no te reciben con tus animales de compañía. Y yo me he enterado de casos donde lamentablemente una mujer, por rescatar a sus hijos, que por supuesto se entiende, tiene que abandonar al perro en un parque, y entonces ahí nos ves viendo de qué manera encontramos un hogar temporal. Entonces la cadena de violencia daña desde el propio agresor hasta los más inocentes en el hogar, como pueden ser pues los animales de compañía. Entonces,
Yo creo que sí hay acciones, pero seguimos muy rebasados porque, tendríamos que hacer un análisis estadístico y del nivel de violencia registrada alcaldía por alcaldía, realmente para saber, por ejemplo, cuántos refugios necesita Tlalpan, cuántos refugios necesita GAM, cuántos refugios Venustiano Carranza. Y eso, lamento decirles a mis compañeros y compañeras de Morena, necesita presupuesto, porque el Estado no opera de otra manera que no sea con recursos públicos. Y son recursos públicos que hoy, también lo voy a decir desde el presidente de la República, nos los niega a las mujeres porque cree que es inútil dedicarle a una causa en específico, porque él cree que con que trabaje en general para todos, que claro que importa, pero es suficiente, y pues no es suficiente. Sí, grave problema pues de la pandemia, como bien dice, de agresiones, violencia hacia las mujeres. Usted preside una comisión también muy importante que es la de periodistas. Aquí hay dos temas. En principio, la agresión de mujeres periodistas, que también en este día es forzoso hablar del tema, y otro, el deber de los medios de comunicación para fomentar una cultura de respeto. Desde mi punto de vista, y lo expreso, muchos medios de comunicación no cumplen esa función de fomentar una cultura de respeto hacia las mujeres. Pues mira, ahí entramos en temas complejos porque pues son de debate, ¿no? Claro. Porque ahí ¿cómo se llama? Como cuando se pelean, se contraponen derechos, por así decirlo, ¿no? El tema de la libertad de expresión, pero luego ya vienen como con leyes en las que se derivaron del tema de la ley Ingrid o de que no se pueden publicar, como pues lamentablemente cuando las fotos de Ingrid Escamilla llegaron a muchas portadas de muchos medios, pero son temas, digamos, por así decirlo, escabrosos, donde la sociedad pues nos escandalizamos, pero ¿de qué nos tenemos que escandalizar más? ¿De que un medio publique las fotos en términos de su labor informativa, sea ético o no, cuestionable o no? ¿O de que la manera en la que desollaron a Ingrid? Sí, no. O sea, realmente creo que, porque además te voy a hacer algo bien franca, el día que asesinaron a Ingrid hubo gritos, hubo golpes, hubo vecinos que escucharon, hubo gente que se enteró de que estaban asesinando a Ingrid, porque un asesinato de esta violencia no se hace en silencio. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? O sea, yo creo que ahí es donde nos tenemos que cuestionar más. ¿Por qué el MP? O sea, no, ¿por qué 911? ¿Por qué los vecinos no reportaron? Es decir, esta complicidad que surge muchas veces en las unidades habitacionales o entre tus vecinos, de que no, se están peleando de nuevo, no le va a pasar nada, es que no sabes. Claro, yo no me meto porque me voy a meter en problemas. También no podemos decirle justamente a los vecinos que es su responsabilidad, pero algo pasó. Y ese día asesinaron a Ingrid Escamilla y algo falló. O sea, porque los vecinos no reportaron, porque la patrulla no pasó, porque no había un botón de emergencia, porque si reportaron al 911 no llegó la patrulla. Entonces, mira, en este tema de los medios creo que es como pues una mesa que se tiene que analizar. A mí no me asusta que un medio de comunicación haga su chamba porque lo respeto, pero pues si ahora el tema, justamente entendiendo esta gran ola de violencia de las mujeres, pues ya limita un poco pues en términos la exposición de este tipo de información, pues creo que es positivo. Así avancemos, sí. Seguir atendiendo y retomando justo este tema, hay muchísimas mujeres allá afuera que hoy lamentablemente todavía no pueden alzar la voz por miedo, porque no saben cómo hacerlo, porque en algún momento lo hicieron y la autoridad no respondió nada, como debía hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos que atender entonces hoy, Ana, desde el Poder Legislativo, desde las y los diputados? En tu caso, que conoces cómo ha operado desafortunadamente una situación de violencia, ¿cómo responden las autoridades? ¿Cuál es el camino a seguir? Yo creo que el camino a seguir es darle prioridad, como ya lo habíamos exhortado desde la Comisión de Igualdad de Género, a todas las iniciativas que vienen en pro de terminar la violencia contra las mujeres. Es decir, es que hasta en este tema luego el sesgo político está fuerte. Es decir, creo que necesitamos una mesa donde todas las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género exhortemos a los otros compañeros de otras comisiones, que sea seguridad, sea administración, sea medio ambiente, sea de lo que sea la naturaleza, para que este tema cerremos el año como pues con la mayor aprobación que sea posible, que no le metamos el tema de la etiqueta partidista, sino que avancemos en ese sentido, que sigamos exhortando para las y los alcaldes que el próximo año tengan un presupuesto suficiente. Apenas se va a aprobar también el presupuesto allá a nivel federal, también ver que si bien ya no existen los etiquetados, que sí venga pues esta conciencia de que la capital, es que esto sí es muy, muy de feño y pues ahí me pueden decir, pero pues la capital no merece menos que Chiapas con el tema del Tren Maya y de Yucatán y que todo eso, o sea, porque a las mujeres nos asesinan diario y el Tren Maya puede esperar. Entonces, yo creo que es en ese sentido. Y pues también yo creo que pues exhortar a trabajar en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México para el tema de educación que les digo. Si bien nosotros no podemos reformar la Ley Federal de Educación, pero sí podemos hacer un llamado como, no sé, con las organizaciones de padres de familia para que esta clase de talleres se impartan,
porque también lo voy a decir, ser padre de familia también es muy difícil, trabajan todo el día para que sus hijos tengan alimento y puedan ir a la escuela, también necesitan este tipo de capacitaciones, por ejemplo, los sábados se podría dar, ¿no? Y creo que la verdad yo solamente veo que falta mucha voluntad política, pero hay cosas que se pueden hacer aunque no estén en nuestro marco normativo. Pues cultura, educación, ya están aquí las propuestas para trabajar en el Congreso de la Ciudad de México para erradicar esta pandemia que nos tiene a nivel internacional, pues en una posición muy atrás, muy complicada, diputada. Pues muchísimas gracias por su participación en Semana 21.2. Muchas gracias a ustedes. Pues continuamos con este programa que le llevamos cada semana en Congreso TV, la señal de la pluralidad. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Yo soy Germán Martínez y les presento las notas más importantes del Congreso de la Ciudad de México. La titular de la Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, Laura Ita Andehui Ruiz Mondragón, aseguró durante su comparecencia con legisladores del Congreso capitalino que se ha trabajado en coordinación con el gobierno de la ciudad, así como con otras dependencias, para promover, fortalecer y garantizar los derechos de las personas pertenecientes a los pueblos, barrios y comunidades indígenas de la capital. Durante la mesa de trabajo, las y los legisladores cuestionaron a la funcionaria respecto a cómo, cuándo y de qué forma se ha impulsado la vivienda indígena, la capacitación en materia de comercio electrónico, el reconocimiento de los derechos de la niñez en lenguas indígenas, los montos de inversión a los programas que benefician a las comunidades y el reconocimiento de la identidad de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Las y los legisladores también ratificaron su compromiso por apoyar desde el legislativo local a promover los derechos de las comunidades indígenas de la capital. Las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, de Vivienda, de Planeación del Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del Congreso de la Ciudad de México se reunieron con el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Alberto Ulloa Pérez, para que compareciera en el marco del cuarto informe de gobierno capitalino. Ulloa Pérez destacó los avances obtenidos en cuanto al Programa General de Desarrollo 2019-2024, el cual aseguró tiene un alto grado de cumplimiento. Los diputados integrantes de las Comisiones Unidas preguntaron al funcionario respecto a las acciones que se han implementado para evitar las inundaciones en determinadas zonas de la capital, los avances en materia de planeación urbana y sobre las acciones que se pueden hacer desde el Congreso para apoyar el desarrollo urbano y brindar mejores condiciones de vida para las y los capitalinos. También dialogaron sobre la regulación de los espectaculares, la continuación de los apoyos para las y los damnificados por los sismos, la realización de estudios de suelo en distintas zonas de la capital y el combate a la corrupción inmobiliaria desde la Secretaría. Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso de la Ciudad de México, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteban Medina, destacó los avances que se han tenido en materia de derechos, sustentabilidad, espacio público, movilidad integrada y capital cultural. Esteban Medina destacó las atenciones que se brindan en los pilares de la capital, la remodelación integral a estancias infantiles, la reconstrucción de planteles dañados por los sismos del 2017, el mejoramiento de la infraestructura para la provisión de servicios, la ampliación de áreas verdes y espacios de convivencia, el rescate de espacios públicos y la conservación de la red vial primaria, entre otros. Los principales temas que fueron dialogados con las y los diputados fueron temas relacionados a la infraestructura ciclista, al estado de las calles en materia de movilidad para personas con discapacidad, si se plantea crear otra unidad de salud integral para personas trans, los senderos seguros que se impulsarán para el próximo año, así como las intervenciones realizadas en cada una de las alcaldías y la rehabilitación de los mercados públicos. Fadlala Acabani, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, compareció ante las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico, de Reactivación Económica y de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, donde detalló el trabajo realizado durante el último año. Acabani aseguró que desde la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad se han impulsado acciones y programas para potenciar el crecimiento económico y la generación de empleos, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la simplificación administrativa. Señaló que se avance hacia un modelo de economía social y solidaria, a la transición de energía y al mejoramiento constante de los canales de abasto popular. Por su parte, las y los legisladores, integrantes de las comisiones, pidieron información detallada en temas relacionados con los resultados de las capacitaciones a las empresas, también respecto a la realización de las ferias de economía social y solidaria, los resultados de la simplificación administrativa, las acciones referentes a posibles actos de corrupción en la central de abasto, el manejo de las finanzas en la capital y la cantidad de empresas que cerraron de forma permanente a causa de la emergencia sanitaria. También se habló de la creación de una ley de mercados y la actualización de las normas en la materia.
Hasta aquí la primera parte de la información más relevante ocurrida aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Nos vemos en un momento. Uno de los puntos que no podemos perder de vista en este trabajo para erradicar la violencia contra las mujeres es la educación y la cultura, que es lo que estamos generando en el núcleo familiar y que es muy importante abordar. ¿Cómo hacerlo? Incluso a través del arte y por medio del teatro es que podemos reflexionar, confrontar aquellas acciones, pensamientos e ideas que estamos viviendo, incluso aquellos escenarios externos, para poder entender cuál es la dinámica social y qué es lo que lleva a cometer agresiones en contra de las mujeres. Nuestra compañera Marina Estrada tuvo la oportunidad de entrevistar a la directora de la obra de teatro Cuidado con el perro. El objetivo, justo ese, analizar el tema y ver qué es lo que puede llevar a una agresión en contra de una mujer. Mahalat Sánchez dirige la puesta en escena Cuidado con el perro, escrita por Eva Redondo Llorente. El perro como la amenaza constante de la violencia en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo. Violencia que algunas veces se oculta entre la maleza, otras salta voraz y marca nuestra vida o se lleva un pedazo de ella. Otras más no se revela claramente ni siquiera a quienes la viven. El perro también como la parte irracional de nosotros que en cualquier momento nos convierte en cómplices de un acto violento. Se trata de una pieza integrada por 4 historias que retratan algunas de las violencias que lamentablemente aún viven miles de mujeres alrededor del mundo. Y bueno, en la primera tenemos un tema que tiene que ver con la prostitución infantil en Tailandia, que Tailandia es de los primeros lugares donde se llevan a cabo estas prácticas. Y bueno, México no se queda tan atrás también. Conocemos que el estado de Guerrero también es un lugar, pues, núcleo donde suceden estas prácticas. Datos de la organización Save the Children señalan que en 2020 México ocupó el 9º lugar mundial en el tráfico y almacenamiento de pornografía infantil y el 2º lugar en turismo sexual infantil. De Tailandia, la obra nos trae de regreso a México, a Valle de Bravo, una fiesta como casi cualquiera donde el manoseo sexual no consensuado es normalizado por parte de los hombres, donde la fiesta y el alcohol parecen justificar los acercamientos inapropiados al cuerpo de ellas. Por ejemplo, en la segunda escena, que es una despedida soltera, un grupo de amigos se reúnen en una casa en Valle de Bravo y ya medio borrachones, hay un manoseo hacia un personaje. Y los otros personajes de la escena lo minimizan. Ay, fue un roce, estamos borrachos, estábamos bailando, había poca luz. Tenemos una historia de violencia que no es, porque hay violencias de altos alcances, como puede ser el feminicidio o la muerte. Pero para que existan estas violencias tan dolorosas, tan fuertes en nuestras sociedades contemporáneas, tiene que haber otras violencias que sostienen, otras violencias más pequeñas que sostienen este tipo de prácticas, ¿no? ¿Porque llevaba un bikini de tanga? ¿Le agarraron una teta por eso? Ya no quiero estar aquí. No quiero estar cuando el coreano se despierte y finja que la broma no fue tan pesada. Entonces el personaje que sufre esta agresión no sabe si tomarlo muy fuerte o tomarlo como, bueno, es normal, si estamos borrachos, no pasa nada, pero quizá cuando dejamos pasar estas pequeñas maneras es donde estamos dándole poder nuevamente a esta forma que tanto nos hace daño en la sociedad. En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sido víctimas de violencia machista. Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual de su pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. La tercera historia de Cuidado con el perro aborda en un segundo momento el tema de la violencia extrema contra las niñas, aún las no nacidas. La tercera la tenemos en la India, en Araku, una población rural de la India donde las mujeres cuando se embarazan y saben que van a tener una niña, si el producto, digamos, que viene en su vientre es una niña, deciden pues asesinarla, ¿no? Se acaba con la vida por el hecho de ser niñas.
Durante los últimos 30 años, millones de niñas han desaparecido bajo la sospecha de haber sido arrancadas del vientre antes de nacer, asesinadas, vendidas, abandonadas o hechas desaparecer por sus propios padres. En julio del 2019, los registros de nacimiento en 132 aldeas del distrito de Uttarkashi, a unos 300 kilómetros al norte de Nueva Delhi, revelaron que de los 216 bebés nacidos en 3 meses, todos eran varones. Morir por nacer niña, eso sigue sucediendo en pleno siglo XXI. La cuarta historia de esta puesta en escena nos recuerda a la esencia de la Ley Olimpia aprobada en el Congreso de la Ciudad de México en diciembre del 2020, ley que sanciona con hasta 6 años de prisión la violencia digital, es decir, hay quien exponga, distribuya, difunda, exhiba o comercialice imágenes, audios o videos de contenido sexual de una persona sin su consentimiento y que le cause daño. Es una joven de secundaria que comparte alguna foto íntima a su novio y su novio la replica por toda la escuela y la joven se ve ante esta situación expuesta y estas fotos fueron compartidas sin su consentimiento, digamos. Es en este contexto que esta obra nos invita a cuestionar las masculinidades actuales. Por eso creo que es una obra importante también que la vean los hombres. O sea, yo sí quisiera invitar a todos los hombres a que vengan a verla y que tengan esa oportunidad de ponerse también en nuestros zapatos y de cuestionar cómo nos conducimos en conjunto, ¿no? Y también en esa masculinidad que hemos aprendido de décadas atrás, de patrones de muchos años, hasta de cientos de años. Y a cuestionarnos incluso como mujeres cuando respaldamos o reproducimos actitudes machistas. En una de las escenas, por ejemplo, una de las personas que violenta a otra chica es otra mujer. Y creo que tanto hombres como mujeres, para cambiar esta situación debemos cambiar primero que nada, y es difícil hacerlo, la educación, porque es algo tan arraigado por generaciones tras generaciones tras generaciones. Para mí, Cuidado con el Perro me abre la posibilidad de poder hablar sobre las violencias que sufrimos las mujeres en mayor o menor medida y exponerlas y también hacer conciencia personal desde donde yo he sido parte, ¿no? Desde qué lugar he sido parte y todas y todos hemos sido corresponsables en algún sentido de esta violencia que está abarcando al país, y no solo al país, sino también al mundo entero. Para Mahalat Sánchez y el elenco de Cuidado con el Perro, el teatro es un espacio en el que se puede hablar de lo que le duele a la humanidad, un espacio para mirarse como humanos y cuestionarse. Yo soy de la firme convicción de que el teatro sí tiene que lanzar esas anclas que nos permitan cuestionar nuestro estar en la sociedad. Creo que no estoy a favor de aleccionar al espectador, porque el espectador no quiere que le den lecciones, ni se trata de ir a ver teatro donde digan ¿cuál es el mensaje? No, ya esas formas creo que ya son de un teatro arcaico, ¿no? Te voy a dar una lección, te voy a dar un mensaje, no. Creo que el teatro es el arma para poner sobre la escena lo que nos está sucediendo, y entonces ahí cada quien se cuestiona cuál es su postura, cómo lo vive, cómo se inserta en su comunidad, ¿no? Pero ponerlo ahí. Poner sobre la escena las violencias y desde ahí también luchar para erradicarlas. Sí, creo que nos hace poner ojo en esas cosas que hacemos o que hemos dejado de hacer, o que me gusta pensar que también en esas personas que tal vez nos sentimos neutras, ¿no? Que no somos parte del problema, también al no decir lo que vemos, al no levantar la voz por las personas que no pueden hacerlo quizá o no saben cómo hacerlo, también somos parte del problema. Entonces creo que es observarnos y observar a las otras. Es la toma de conciencia, ser conscientes de eso, de que a veces somos partícipes de esta violencia de manera secundaria o un micromachismo, o ya violencias mucho más notorias, por decirlo de alguna manera, como violencia física, qué sé yo, no, pero creo que el primer paso es ser conscientes, tomar tomas de conciencia de eso. Siempre como espectadores tenemos la oportunidad de reconocernos a nosotros mismos y dudar de nuestras creencias, de nuestras ideas. Para eso es el teatro, para movernos nuestras estructuras y cuestionarlas. Cuidado con el Perro se presenta los jueves, viernes, sábados y domingos hasta el 27 de noviembre en el Teatro Benito Juárez, en la Ciudad de México. Muchas gracias a Marina Estrada por este reportaje que nos da mucha luz sobre lo que podemos hacer en nuestra sociedad para erradicar la violencia. Y podemos hacer uso
por supuesto, de la cultura, del arte, de las artes escénicas en general, del teatro, de la música. Todos podemos contribuir a erradicar la violencia hacia las mujeres. De hecho, el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México, a través de sus oficinas, dependencias de cultura, trabajan en distintas actividades en este terreno. El mismo Congreso de la Ciudad de México también lo hace. Es más, ese mismo día llevamos a cabo diversas actividades con el fin de concientizar sobre lo que podemos hacer para que vivamos en un entorno de menos violencia para las mujeres y para las niñas. Vamos ahora con nuestro compañero Germán Martínez a este segundo resumen de lo que se aprobó aquí en este Congreso de la Ciudad de México. Y continuamos con la información más relevante del Congreso de la Ciudad de México. La alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, y los alcaldes Santiago Taboada Cortina y Giovanni Gutiérrez, alcaldes de Benito Juárez y de Coyoacán respectivamente, comparecieron ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de informar sobre cómo se ha ejercido el presupuesto en las demarcaciones, así como los proyectos de presupuesto para el ejercicio fiscal del próximo año. Los alcaldes solicitaron a las y los legisladores una distribución equitativa y justa del presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, a fin de continuar impulsando acciones en materia de infraestructura, seguridad y recuperación económica que beneficien a las y los habitantes de la capital. Entre los cuestionamientos realizados por las y los legisladores se encuentran temas relacionados al avance de los recursos comprometidos respecto a los proyectos de presupuesto participativo, las estrategias de seguridad para combatir la inseguridad, los lineamientos que se aplican a comerciantes en la vía pública y el programa de homologación visual de puestos fijos, así como las acciones para impulsar la reactivación económica y los montos de inversión en mercados públicos. Las y los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aseguraron que impulsarán una asignación presupuestal justa y equitativa con el fin de mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las demarcaciones, además de refrendar su apoyo para que desde el legislativo local se siga trabajando de forma coordinada. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Educación del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México para elevar a rango constitucional la beca Bienestar para Niñas y Niños y el programa La Escuela es Nuestra. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, el diputado Diego Orlando Garrido López, explicó que el dictamen busca incorporar a nivel constitucional el derecho de niñas y niños que estén inscritos en cualquier nivel de educación básica a recibir una beca. También que se incluyan recursos para infraestructura de escuelas públicas y que en su ejercicio participen los padres y madres de familia. De acuerdo con el dictamen, la reforma beneficiará a más de 1.250.000 niñas y niños inscritos en escuelas de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria y mejorará más de 2.000 inmuebles de educación básica pública en la capital. El diputado Víctor Hugo Lobo Román y la diputada Polinia Romana Sierra Bárcena impulsaron una iniciativa para que se otorgue servicio de transporte público gratuito a las y los estudiantes de la Ciudad de México en todos los niveles educativos. De acuerdo con el diputado Víctor Hugo Lobo, la propuesta tiene como objetivo fundamental ayudar a las niñas, niños y jóvenes capitalinos que se encuentren estudiando. Durante la presentación de la iniciativa y de acuerdo con datos de la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación, aplicada por el INEGI y cuyos resultados se dieron a conocer en el año 2021, la falta de dinero o de recursos afectó a 2.9 millones de estudiantes quienes no pudieron inscribirse o continuar estudiando. Por ello, se plantea establecer en la legislación local la exención del pago correspondiente al uso de transporte público operado por la administración pública local en beneficio de las y los estudiantes de la Ciudad de México. La diputada Gabriela Salido Magos presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud para establecer la creación de programas de atención médica a la salud para combatir los efectos nocivos de la contaminación auditiva generada por emisiones sonoras y vibraciones que no cumplen con los límites máximos permisibles, así como definir al ruido como un riesgo sanitario. Salido Magos señaló que actualmente el ruido se encuentra entre los contaminantes más invasivos y aseguró que el tránsito de aviones, camiones de recolección de basura, equipos y maquinarias de construcción, equipos de sonido y muchos otros se encuentran entre los sonidos no deseados que emiten de forma rutinaria. La legisladora agregó que el problema de ruido afecta negativamente a la salud y al bienestar humano, provocando la pérdida auditiva, generando estrés, provocando la alta presión sanguínea, la pérdida del sueño, la distracción y la pérdida de productividad, así como una reducción general
general en la calidad de vida y la tranquilidad, por lo que su propuesta también busca establecer que la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México formule, promueva y participe en la aplicación de las medidas de prevención y reducción del ruido en el territorio de la Ciudad de México, de manera coordinada con las Secretarías del Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Vivienda, Movilidad y las alcaldías. El diputado Temístocles Villanueva impulsó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud de la Ciudad de México en materia de prevención de riesgos y consumo responsable de sustancias psicoactivas en la capital, con la que se busca orientar una política pública que priorice la salud, garantizando que las personas usuarias no sean sometidas a tratamientos criminalizantes o estigmatizantes en su contra. Temístocles Villanueva señaló los efectos negativos de un modelo punitivista que criminaliza, castiga y persigue a las y los usuarios de las sustancias psicoactivas, dado que las personas consumidoras se ven en la necesidad de hacerlo en la clandestinidad, generando problemas de salud pública y de seguridad en su entorno. Su propuesta busca establecer que la Unidad Administrativa para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México difunda materiales informativos e implemente una estrategia para la prevención de adicciones y el consumo responsable de dichas sustancias. La propuesta será analizada en la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México. Hasta aquí la información más relevante ocurrida en estos días aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Yo soy Germán Martínez y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por continuar en Semana 21.2, un programa que preparamos con muchísimo esmero en Congreso TV para tratar los temas fundamentales de la agenda ciudadana y, por supuesto, de aquí, de la Ciudad de México. Y como cada 25 de noviembre en diversas ciudades en el mundo se llevan a cabo actividades con el fin de erradicar esta violencia hacia las mujeres. La idea es de que tomemos conciencia de que este es un gran problema a nivel mundial y que, por supuesto, en algunos países como México también tiene un alto impacto. Todos podemos contribuir a eliminar la violencia hacia las mujeres, más allá también de las políticas públicas. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en nuestras casas para erradicar esta violencia? Pues justo nuestro compañero Antonio Vázquez salió a las calles de la Ciudad de México para conocer su opinión y esto es lo que le compartió la ciudadanía. Oigan, y como ya saben, en Semana 21.2 escuchamos a la ciudadanía y nos gusta conocer la opinión de la gente. Por ello es que estoy en el centro de la Ciudad de México y vamos a escuchar la voz de las mujeres capitalinas. Acompáñenme. No tendría que ser un día, tendría que ser hacer conciencia continuamente. ¿Y de dónde podrías hacer continuamente una conciencia? A los niños. Si tú empiezas a los niños, ellos van con el ejemplo. Pues quizás evidenciarlo al final, como que solamente hacer como un énfasis como en la existencia de este problema, básicamente. Pues no debería de ser un día en especial, ¿no? Pero pues es relevante para que quede enmarcado o quede claro, ¿no? Porque eso, con decir, hoy es el Día de la Mujer, pues creo que le hacen un poco más de caso que cualquier otro día común, pero debería de ser pues siempre, ¿no? No debería de haber un día en especial. Pues la educación sigue siendo importante, o sea, no tanto en el sentido de proteger a las mujeres como los botones de pánico, separar. Por ejemplo, en el metro no me parecen medidas que realmente sean efectivas a largo plazo, sino como educar en el sentido de respeto no solo hacia la mujer, sino a la otra persona. Yo creo que eso radica desde la familia. Hay que cambiar los patrones desde, desde el kinder y educar a las niñas y decirles, tú eres tan valiosa como un hombre, pide respeto, respétate tú, valórate tú. Que por favor todos hagamos conciencia, ¿sí? Venimos de una mujer y queremos el mismo respeto hombres y mujeres y solamente de esa manera, respetándonos, educándonos, este mundo va a cambiar. Como dicen siempre, los buenos somos más. Pues que haya comunicación entre los padres principalmente, que son los que educan a las mujeres, en este caso a las chicas, y que en las escuelas haya terapias psicológicas para poder apoyarlas y que evitemos todo tipo de cosas. Parte de la educación desde casa, ¿no? O sea, y de la escuela, siento que no se deberían de enfocar tanto en como que en lo urbano, sino que igual irse a zonas un poco más rurales.
Pues así las voces de las mujeres capitalinas a días previos del ya conocido Día Naranja, el Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer. Evitemos el retroceso de los derechos de las mujeres y demos un paso para estar cada vez más cerquita de un mundo libre de violencia de género. De mi parte es todo, regreso con ustedes y por acá nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Gracias por sus comentarios, por sus opiniones. Recuerde que para nosotros es muy importante conocer lo que tiene que decir al respecto de los temas que le presentamos en Semana 21.2. Y en este tan importante que nos involucra a toda la sociedad, no solo a las mujeres, quienes son las principales afectadas. En este marco de seguir escuchando las opiniones tanto de la sociedad como de quienes realizan el trabajo legislativo en la Ciudad de México, ahora le invitamos para que nos acompañe a escuchar este tema que también pusimos sobre la mesa con la diputada Xóchitl Bravo de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Conocer cuáles son los retos, cuáles son las herramientas legislativas con las que contamos las mujeres capitalinas. Pero antes de escucharla, vayamos a conocer su trayectoria a través de la siguiente semblanza. Ya pudieron observar parte de la trayectoria de nuestra invitada en esta ocasión en Semana 21.2, que nos acompaña así la diputada Xóchitl Bravo Espinosa para platicar acerca de este tema y ponerlo sobre la mesa, justamente hablar acerca de una fecha muy importante para la sociedad mexicana, y es que el 25 de noviembre, como ustedes recordarán, estamos conmemorando este Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y todos los tipos que hoy desafortunadamente existen de ella. Diputada Xóchitl, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos para hablar de lo que es la violencia, pero sobre todo de lo que se está legislando a favor de las mujeres y en contra de esta muy mala práctica. Pues muchas gracias a ustedes por la oportunidad de estar en este espacio, de que la gente conozca lo que hacemos en el Congreso de la Ciudad en contra de las distintas violencias que sufrimos las mujeres, porque antes que todo tenemos que reconocer que no es una la violencia, son muchos los tipos de violencia que sufrimos, y más allá de esto es qué estamos haciendo. Esta ciudad es de derechos, esta ciudad es progresista, en esta ciudad se garantiza que las mujeres estén resguardadas, estén cuidadas, y creo que ejemplo de esto hay muchos. Hoy tenemos un registro de agresores sexuales, es el único que existe en este país. Tenemos un banco de ADN también, eso es una actividad muy importante que se ha estado haciendo. Contamos con fiscalías especializadas donde atienden delitos de violencias y de otro tipo de delitos específicamente para mujeres. Tenemos un grupo increíble de mujeres abogadas en todos los ministerios públicos también, en las fiscalías especializadas. Contamos con la ley Ingrid, ¿no?, que también nos ayuda en tratar estos temas tan complejos, pero lo más importante es que sigue. ¿Qué vamos a hacer? En estos 16 días de activismo, en estas fechas en las que conmemoramos estas fechas, pues acá en el Congreso tenemos una actividad muy importante y les vamos a pedir a todas las mujeres que nos acompañen. Tenemos en puerta la despenalización del aborto, que se quite del Código Penal. Eso es fundamental, porque hoy nuestros derechos están resguardados. El decidir sobre nuestros cuerpos es fundamental. Otro tema importante es la violencia vicaria. En varios estados ya se ha estado legislando, nos toca hacerlo acá en la Ciudad de México, y a todas las asociaciones civiles, a todas las colectivas, vamos a necesitar de su apoyo. Sí, diputada, se han dado cifras de una disminución en la Ciudad de México con respecto a actos de mayor violencia, ¿no?, hacia las mujeres, pero se ha reconocido que todavía tenemos una impunidad muy elevada. ¿Qué tendríamos que hacer desde el Congreso de la Ciudad de México para, pues, abatir esta impunidad? ¿De qué manera puede revertir esta tendencia
Pues yo creo que primero, algo que a las mujeres de repente nos da un poco de miedo es la denuncia, ¿no? Porque es verdad y tampoco lo podemos ocultar, del gobierno anterior ahora, uno iba a los ministerios públicos y nos daba miedo denunciar la violencia. De entrada, reconocer que sufrimos violencia, cualquiera de los tipos de violencia, es fundamental. Segundo, la cultura de la denuncia. Cuando las mujeres llegan a una fiscalía, a un ministerio público, lo primero que te dicen es, ¿qué hiciste? ¿Por qué te violentó tu pareja, tu esposo, tu novio, ¿no? Y pareciera ser que las mujeres tenemos que cargar con la causa de la violencia. Hoy, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, por eso les decía, contamos con un equipo de abogadas en todas las fiscalías, en todos los ministerios públicos que nos acompañan. Pero hay otra cosa muy importante que todas tenemos que conocer, y digo todas, no solamente las mujeres adultas, las niñas, las jovencitas, todas las que sufrimos violencias, todas las que estamos en este proceso, que sepan que en nuestros módulos de atención ciudadana, en los 66 módulos de los 66 legisladores, pueden ustedes contar con el acompañamiento jurídico. Otra instancia importante son las lunas. En las 16 alcaldías hay lunas, donde nos ayudan no solamente en el tema jurídico, sino también en el tema psicológico, que eso es importante, ¿no? Hay que entender que la violencia no solamente la sufre la mujer, todo el contexto que nos acompaña a las mujeres, nuestras hijas, nuestras familias. Entonces, en las lunas también hay espacios donde nos pueden asesorar, acompañar. Y otra cosa importante, miren, nosotros, por ejemplo, en Tlalpan, de donde yo vengo, pues tenemos aún altos índices de violencia en las partes de nuestros pueblos originarios. En este gobierno de la doctora Claudia se puso una fiscalía especializada en uno de los pueblos donde la violencia es muy grande, que es el pueblo de San Miguel Ajusco. Entonces, contar con estos espacios cercanos donde las mujeres puedan ir a denunciar es importante. ¿Cómo podemos ayudar? Podemos ayudar a las mujeres diciéndoles que no están solas, que hay toda una red de apoyo, tanto jurídica como lo que platicábamos, como de acompañamiento en nuestros módulos de atención ciudadana, como de acompañamiento en las lunas que dependen de la Secretaría de Mujeres del Gobierno de la ciudad, pero también directamente en las fiscalías. Creo que es muy importante que nosotras como madres empecemos a poder charlar de estos temas con nuestras hijas, con las generaciones que vienen atrás, porque muchas de nosotras no tuvimos la oportunidad de platicar con nuestros padres, con nuestras madres respecto a algo que nos pasara, no se platicaba, era como lo hablas quedito, ¿no? Que no se escuche, ¿no? Ajá, en este contexto de, no, pues es que pues tú decidiste vivir o estar o casarte con tal persona, ¿no? Entonces hoy hay que alzar la voz, en verdad. Charlemos con nuestras hijas también, que nos tengan la confianza en nosotras mismas de platicar no solamente de violencia. Tenemos que hablar de sexualidad, tenemos que hablar de otros temas importantes que nos permita tener mujeres libres, sanas, felices y que hagan lo que quieran hacer con sus cuerpos. Sin duda alguna que la información hace la diferencia, diputada, y esta parte que señala es muy importante, porque en los pueblos y en los barrios las formas de educación fueron distintas durante mucho tiempo, y ahí es donde se tiene que erradicar el machismo. Si bien en toda la sociedad, ahí es donde se encuentra mucho más arraigado, y es donde las familias tienen que encontrar este poder, estas herramientas para darle a sus mujeres. Hoy en día, desde las leyes, que siempre van a ser el escudo protector de todas las mujeres, ¿cómo se le hace para cambiarle ese chip a aquellas familias? Pues mira, yo creo que es un trabajo de todas y de todos. O sea, es un trabajo de los núcleos familiares, sí, pero también de empezar a adoptar distintos vocabularios, distintas concepciones como las masculinidades. Hablar de nuevas masculinidades es fundamental. No es solamente tarea de las mujeres. Es una tarea de todas y de todos, ¿no? De lograr un punto intermedio donde nuestros derechos, los derechos de los hombres, vayamos compatibles, siempre respetándonos, siempre comunicándonos. Yo creo que gran parte de la generación de las violencias tiene que ver con la poca comunicación de repente que hay en los núcleos familiares. Y pues obviamente entender esto es complejo, o sea, hablar de la violencia es complejo.
decirle a tu hija, si tú sufres violencia de que tu novio te revise el teléfono, te cele, platícamelo, ¿no? Porque también efectivamente tiene que ver con un tema de educación, decir, no, pues es que me revisa el celular porque me quiere un montón, ¿no? Entonces, o no sé. No me deja salir con mis amigos, ¿no? Porque me está cuidando, ¿no? Tabús que de repente pues no son sanos, pero que al final del día sí es responsabilidad de todas y de todos nosotros transmitirlos de manera correcta. Este tinglado jurídico con el que hoy contamos, ojalá muchos años atrás los hubiésemos tenido, pero insisto, esta ciudad es progresista, esta ciudad es de derecho, nos falta todavía trabajar varios temas más. Este concepto de violencia vicaria que decimos, ¿y qué es eso? ¿No? La alerta Amber, que tendríamos que crear una alerta distinta para la violencia vicaria, que es lo que hemos venido platicando con varias colectivas. Entonces, pues son muchos los temas, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad, invitar a todas mis compañeras y mis compañeros que están cordialmente invitados en Tlalpan. Vamos a hacer 3 eventos muy importantes en el marco del día 25 de noviembre, donde vamos a participar con la Secretaría de Mujeres, vamos a platicar con INJUVE, vamos a platicar con Mary Stops, ¿no? De repente a mí me dicen, es que tú estás a favor. No, yo voy a defender en toda la ciudad, en todo el país, el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. Y los vamos a hacer en puntos donde son bastante complicados para nosotros. Uno en el pueblo de San Miguel Topilejo, otro en el pueblo de San Miguel Ajusco y uno más en la colonia Miguel Hidalgo, donde vamos a hacer una serie de acciones, de actividades en el marco del 25 de noviembre. Están invitados, acompáñennos, y muchas instituciones van a estar por allá con nosotros. Eso también tiene que ver con cómo platicamos y cómo charlamos con la ciudadanía. Algo súper importante es todo hacia afuera, ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos aquí en el Congreso, la ciudadanía lo tiene que conocer. Tiene que conocer que hay leyes y que hay instituciones que nos protegen como mujeres, y eso es fundamental. Sí, la difusión, evidentemente, de todo este conjunto de derechos. Y hablaba usted hace un momento, diputada, de las nuevas masculinidades, ¿no? Que es un concepto pues relativamente nuevo, yo creo que tiene ya un tiempo, pero hay muchos sectores que todavía no conocen de esto. ¿A qué se refiere como para que vayamos aterrizando? Y no sé si esto también lo vaya a abordar en estas actividades que van a tener en Tlalpan. Sí, nos van a acompañar varias asociaciones y vamos a hablar de nuevas masculinidades. Cuando nosotros hablamos con los jovencitos, básicamente de nuevas masculinidades, se nos quedan viendo así como que eso como que qué onda, ¿no? ¿Cómo es? O no soy hombre, no, claro. No, tiene que ver con esta parte de cómo nos encontramos y nos correlacionamos de manera positiva, efectiva, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? El feminismo no está peleado con que seas hombre o que seas tú mi contraparte, no, es cómo de manera correcta nos relacionamos. Esto que se mencionaba de cómo le hacemos para que no haya tanto machismo o para que no siga en aumento las violencias, pues es esto, cómo ustedes desde la perspectiva de hombre pueden correlacionarse con nosotras desde la perspectiva feminista, ¿no? Entonces yo creo que esa es la invitación a las mamás y a los jovencitos y también a ustedes los caballeros que están aquí, ¿no? A que nos encontremos en un ámbito de respeto y de corresponsabilidad. Eso es fundamental, corresponsabilidad, ¿no? Ya a las mujeres no nos toca solamente quedarnos en la casa, no solamente nos toca hacer tareas de limpieza o de cuidados de nuestras familias, lo podemos hacer de manera cooperativa entre hombres y mujeres, ¿no? Y no les va a quitar que seamos más o seamos menos, al contrario, creo que nos da una oportunidad de que las familias tengan una distinta forma de poder crecer y de poder correlacionarse. Eso es lo que yo aspiro para mi hija, que en un tiempo, espero que no sea muy pronto, ¿no? Pueda tener una pareja y sepa cómo encontrarse de manera efectiva y de manera correcta con quien decida, sea hombre o mujer,
con quien ella decide. Como decimos y hemos escuchado también, de construir lo que hemos aprendido, todos esos cimientos de pronto tirarlos y construir un nuevo significado tanto de la masculinidad como dejar a un lado el rechazo hacia el feminismo de algunas partes de las acciones, porque a final de cuentas lo que se busca, como decíamos al inicio, diputada, es garantizar la seguridad de las mujeres, que hoy en día no sean acosadas en el transporte público, que no sufran violencia en sus hogares, que el sueño, creo yo, de todas las mujeres es que el día de mañana no sepamos que hay un feminicidio más, no escuchar ya que otra mujer murió víctima de la violencia. Ni una más de nosotras, ni una más por el solo hecho de ser mujeres que se nos violente. Creo que eso es fundamental. La palabra clave es deconstruir y construyámonos juntos, ¿no? Creo que eso es fundamental, es importante. Pero además sí, el tema de la violencia nos falta tiene que ser un asunto tratado por todas y por todos, no es responsabilidad de alguien en específico. Sí la procuración de justicia, sí la seguridad pública, ¿no? Pero la también, educación, también. Es una tarea de todas y de todos, desde nuestras casas, desde nuestras familias, las escuelas, ¿no? Las secundarias. Creo que por eso les decía, nos falta un buen tramo por caminar. Sí, hemos visto estadísticamente que las violencias van bajando, pero no es solamente, tiene que ver con estadísticas, tiene que ver, con todo un tema de eje transversal, educación, salud, economía, ¿no? O sea, muchas cosas que creo que tendremos que buscar la manera más efectiva de que ni una mujer más sea violentada, ni nos falte ninguna otra en este país, en esta ciudad y en nuestras alcaldías. Sí, la cultura de la denuncia como un aspecto fundamental en todo ello, y quiero recalcar lo que usted ha dicho, la comunicación en familia. Esto que nos comentó ahora, que lo acaba de decir en pantalla, pero también fuera del aire, de que por ejemplo usted va a llegar a su casa y va a establecer esa comunicación con su hija. Hay que empoderar a las niñas. Sí, es fundamental. Miren, cuando uno no es madre, hoy que soy madre, lo tengo que compartir con todas y con todos ustedes, no es solamente el hecho de llegar y decirle a ver qué hiciste, ¿no? Sino cómo te sientes, qué pasó el día de hoy, ¿no? Y solamente darnos el tiempo necesario para charlar con nuestras hijas, con nuestros hijos, porque de repente basta unos segundos para entender lo que ellos piensan, lo que sienten, y desde ahí empezar a modificar también un poco su propia perspectiva, ¿no? Entonces, es tarea de todas y de todos que tengamos una mejor calidad de vida. ¿Cómo le hacemos, diputada, como sociedad, si bien tenemos estos instrumentos legales y apoyo allá afuera, y año con año la fecha se siente con mayor fuerza? ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Por qué no hemos logrado llegar a esa meta, digámosle, de erradicar la violencia, de que de verdad allá afuera las mujeres nos sintamos seguras de salir a la calle? ¿Por qué no se ha podido lograr? Mira, creo que en el tema jurídico, en el tema de derechos, están salvaguardados, ¿no? Del 2019 para acá, esta ciudad cambió a partir de que tenemos una constitución política local. Eso nos permitió crear instituciones que resguarden a nosotras las mujeres y nuestros derechos, ¿no? Sí nos falta avanzar en varios temas legislativos, pero sí creo que es fundamental que estos nuevos conceptos los adoptemos todas y todos. Creo que es muy importante dotar a la gente de la información suficiente de a dónde ir, a dónde acudir o qué hacer o a quién acercarse en cuanto se detecte algún tipo de violencia. Que le perdamos el miedo a ir a hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a quedar nuevamente engarzados en nuestro núcleo y desafortunadamente pues de repente no se conoce, ¿no? ¿Qué más nos falta? Nos falta que también los caballeros, los hombres empiecen a adoptar estos términos de nuevas masculinidades, ¿no? También nos falta, creo que en mucho, la cooperación, ¿no?
de pues de otras instituciones. Ese es un reto que yo personalmente, con el aquelarre de Donceles, donde somos puras diputadas feministas, ¿no? Queremos engarzarnos con todas las asociaciones civiles, con todas las los núcleos que hay para poder trabajar. Creo que lo que nos falta es unirnos por un solo objetivo, ¿no? Que es erradicar las violencias, todas las violencias que sufrimos las mujeres. Insisto, no solamente es una, son muchas las violencias que sufrimos y que de repente les quiero platicar. Nosotros hicimos varios talleres así en la calle, en la banqueta, y de repente cuando uno hablaba con las personas decía, yo sufro esa violencia. O sea, yo no me había dado cuenta que el hecho de que mi pareja me dijera, te doy 5 pesos y te alcanza para toda la semana, ¿no? Era violencia. Hasta eso, identificar las violencias es un reto bien grande, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Pues acercando estas herramientas a la ciudadanía. Una vez que sepamos o detectemos las violencias, es más fácil combatirlas. Eso es lo que nos puede ayudar en todo esto. Y finalmente, diputada, de la agenda legislativa, ¿qué prioridades considera usted que son las que estarán en los próximos días y semanas a propósito, pues, de este día tan importante? Pues mira, yo espero, en verdad, añoro plenamente que no solamente tenga que ver con el 25 de noviembre, que tenga que ser una actividad permanente, constante, que nuestras propuestas, nuestras iniciativas puedan ser aprobadas en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México en un solo sentido, combatir las violencias. Tenemos ya en comisiones la aprobación de violencia vicaria. Ojalá no se politicen todos estos temas y sea en pro de las mujeres de esta ciudad, ¿no? Tenemos también ya en puerta sacar del Código Penal la despenalización del aborto, que ahí me habían hecho algunos comentarios, pero pues creo que aún nos falta como un buen número de documentos e instrumentos jurídicos, ¿no? Para poder aprobar, pero que no solamente sea por esta fecha, sino que sea para salvaguardar los derechos de nuestras compañeras y de nuestras amigas. Como lo hemos dicho con otras fechas conmemorativas, Gabriel, como el cáncer de mama, que no solo es en octubre, o con el Día del Niño, el 30 de abril, o el 10 de mayo para las mamás, ¿no? Son agendas que están permanentes durante todo el año y que es necesario que de verdad la sociedad haga conciencia. Vienen muchas generaciones atrás, diputada, y hay mucho trabajo todavía por hacer. Sí. Yo solamente quisiera cerrar diciéndoles a todas, a todos, a todes, que esta es una tarea en conjunto. Sí las instituciones, sí las leyes que hacemos en el Congreso de la ciudad, pero lo que es muy importante es la ciudadanía, que conozca, que haga valer los derechos que hoy están consagrados en la Constitución de la Ciudad de México, en las leyes que ya han sido aprobadas en este Congreso y que cuentan con un montón de apoyos en instituciones, lunas, fiscalías, todo esto que afortunadamente con este gobierno hoy está a favor de los derechos de nosotras. Sí, tenemos instancias, tenemos esas posibilidades, esos canales de comunicación. Hay que decirle a las audiencias, acérquese a su diputada, a su diputado. Ahí están estos módulos de atención cada que también se presente algún acto de violencia, alguna asesoría, alguna orientación. Ahí están también para servirles, como nos ha dicho, diputada. Así es. Pues ahí estaremos también, por supuesto. Le agradecemos mucho, diputada. No, gracias a ustedes y los esperamos allá en Tlalpan. Ojalá nos acompañen para que vean también lo que hacemos para la prevención de las violencias de nuestras mujeres en Tlalpan, que es una de las alcaldías muy complicadas que tenemos en este momento. Estamos llegando ya a la recta final de semana 21.2, en el que hemos abordado este tema tan importante y que desafortunadamente sigue muy presente en nuestra sociedad, que es la violencia en contra de las mujeres. Pero antes de despedirnos, queremos seguir ofreciendo a todos ustedes distintos ángulos de quienes integran la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Ahora le presentamos un retrato del diputado sin partido, Carlos Joaquín Fernández Tinoco. Mi nombre es Carlos Fernández, soy diputado local y me indigna la injusticia.
estoy en pro de las causas de la ciudadanía. De los temas económicos, me importa mucho que la gente salga del rezago social, rezago económico que hay muy fuerte. Me importa la educación, me importa que, en pocas palabras, sea una ciudad más justa y más equitativa. Las principales demandas se centran en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de movilidad, pero también hay otras cuestiones como gestiones en general, podas de árboles, iluminación, vigilancia. Entonces, en eso más o menos ronda, pero también tenemos un fuerte problema en temas del agua. La infraestructura, como bien saben, ya es una infraestructura vieja, entonces se tiene que renovar y eso provoca grandes problemas. Se atiende a toda la ciudadanía en general. Sin embargo, le damos prioridad a las personas adultas mayores. Hemos apoyado con despensas, hemos apoyado también a las madres solteras en ese tema y a las personas vulnerables. Es decir, le damos prioridad también a las personas que tienen problemas de salud. Es un tema muy delicado porque en el sector salud hay mucha deficiencia, como ustedes saben, en la demanda de medicamentos. Entonces, a esos son los sectores que estamos apoyando, a los sectores vulnerables, pero en general a toda la sociedad. Y también yo doy clases de karate en Azcapotzalco, así es que a los niños y a todas las edades abrimos esta convocatoria para hacer ejercicio y es un ejercicio con mucha disciplina y que ayuda también a la ciudadanía. El día de hoy, por cierto, presenté una iniciativa, un punto de acuerdo para recuperar los módulos de policía. El 80% de los módulos que están en Azcapotzalco están abandonados y algunos otros están mixtos con participación ciudadana. Hay una colonia que se llama Coltongo, en donde hay un módulo de policía y a 2 metros asesinaron a una persona. Entonces, la herramienta de tener proximidad con el ciudadano es ese módulo y tenemos que recuperarlos. Por otro lado, también hemos presentado el tema presupuestal, apoyo para la alcaldía, puesto que la fórmula no ayuda mucho a la alcaldía. Hemos presentado también iniciativas en el tema de, hay 6 unidades habitacionales en Azcapotzalco que están sufriendo porque no han entrado al programa de reconstrucción y las unidades habitacionales están en un alto riesgo de colapso. He presentado también esta iniciativa para que quitemos esos candados en la ley y puedan entrar todas las unidades o todos los hogares en la Ciudad de México que tengan algún problema derivado de los sismos y que tengan un dictamen con alto riesgo de colapso o alto riesgo. De tal manera que todos los ciudadanos puedan acceder a una vivienda segura y a una vivienda digna. Un diputado es la voz de los que no tienen voz. Un diputado es aquel que tiene la proximidad con la ciudadanía para crear puntos de acuerdo, para crear leyes, tener la cercanía con la alcaldía, pero también con los ciudadanos y ser el vínculo de los ciudadanos aquí en el Congreso de la Ciudad de México, también para vigilar, para resguardar y observar el funcionamiento y la conducción del presupuesto y de los temas del gobierno. Nosotros somos observadores de todos esos temas de transparencia y prácticamente eso sería lo que hace un diputado. Estamos llegando al final de esta edición de Semana 21.2 en el que el tema por demás es vigente e importante. Necesitamos seguir trabajando día con día para lograr erradicar la violencia contra las mujeres, las acciones o omisiones que generan algún tipo de violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes de esta capital del país. Reforzar los conocimientos y los valores desde el hogar para que el día de mañana, Gabriel, podamos hablar de otro tipo de noticias y no más muerte y no más violencia que se comete contra las mujeres. Así es, Feli. Decíamos que podíamos hacer no solo estas actividades en nuestras casas, sino en nuestros trabajos, en las reuniones familiares, en los ámbitos en los que normalmente nos desenvolvemos. Hay mucho por hacer en este terreno, Feli. Aquí yo me quedo en cuanto a este programa con este concepto que se habló de las masculinidades, que es un concepto muy poco conocido todavía en nuestra sociedad, pero que se refiere justo al trabajo que debemos desarrollar los hombres para erradicar de cualquier forma la violencia hacia las mujeres y tomemos conciencia cotidiana de nuestros actos.
podemos hacer muchísimo para erradicarlo y, como bien dices, Feli, para ya no leer estos horribles notas que aparecen en los periódicos, en los medios de comunicación en general. Y pues bueno, parte de la solución está, por supuesto, que nosotros y en la impartición de justicia. Que se cumple tal como lo establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en la ciudad, en el país y en el mundo entero. Con esta reflexión nos quedamos para deconstruir lo que hemos aprendido y crear nuevos significados de lo que tenemos como sociedad al respecto de este tema. Como siempre, Gabriel, un placer. Al contrario, Feli. Para mí, un placer estar en Semana 21.2 y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Feli Carnaya y recuerda que nos seguimos en esta señal.